tampoco te la pongo tipo top 20, all bandas de electrónicos. Pero yo no, es la música. La parte es de música, ¿entendés? No parece que de fornication y llega tipo. Bueno, comenzamos la clase. Silencio, por favor. Bueno, vamos a comenzar repasando un poquito, un poco, no mucho, lo de funciones recursivas, porque es lo que vamos a utilizar para inducción. Hoy vamos a ver inducción. Vamos a tener dos clases de inducción y después ya empieza conteo, ¿no? El primer parcial va a ser números enteros, un poquito lo que vimos antes, no mucho, inducción y conteo. Los dos temas, ¿cómo? Conteo entra en el primer parcial. El primer parcial es números enteros, inducción y conteo. El segundo parcial es divisibilidad y congruencia. Y el tercer parcial es grafos. Los dos temas importantes en el primer parcial son inducción y conteo. El otro tema es medio preparatorio para inducción y conteo, sobre todo para inducción. Recordemos funciones recursivas. Funciones recursivas. No vamos a decir mucho de esto, sino simplemente vamos a recordar que algunas definiciones las tenemos que hacer recursivamente. Estamos obligados por la naturaleza del problema o porque hay funciones que solamente se pueden expresar en forma recursiva. Eso no es lo más común. Lo más común es que las funciones recursivas se pueden expresar como funciones con fórmula cerrada, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ver funciones recursivas porque nos va a servir para inducción. Entonces, podemos definir funciones dando algunos casos base usualmente los primeros naturales, y luego, es decir, al principio son casos especiales, los casos base, y luego una fórmula para n general basada en valores de la función anteriores. Y esas son las fórmulas recursivas. Tenemos 2 o 3 casos base, 1, 2, 3 casos base, generalmente no mucho más que eso, y después una fórmula general que está basada en 1, 2, 3 valores anteriores. Por ejemplo, generalmente la función recursiva se denota como una sucesión. A sub 1 igual 3, A sub 2 igual 5, y A sub n, no sé, yo decía, A sub n menos 1 al cuadrado más A sub n menos 2 para n mayor o igual que 3.
Bueno, obtener una fórmula recursiva de esto no es tan fácil. Una fórmula cerrada de esto no es tan fácil. Esto vaya a saber lo que da. La acabo de inventar, no vamos a avanzar sobre este ejemplo. Pero es un ejemplo. Muchas veces, la función recursiva o sucesión recursiva, definida recursivamente, tiene una fórmula cerrada. Otras veces no. ¿Qué era una fórmula cerrada? Lo repasaba. Era una fórmula que no se basa en el caso anterior, sino se basa en el valor de n, con sumas, productos, podrían ser raíces cuadradas, podrían ser las operaciones usuales algebraicas, división de los números reales. Por ejemplo, si yo tengo a sub 1 igual 1 y a sub n igual a sub n menos 1 más n, a n mayor o igual que 2, ¿no? A partir de 2, ¿no? El 1 ya lo tengo, a partir de 2. Eso esa fórmula es recursiva. Porque se basa en el anterior. Pero también hay una fórmula cerrada. Profe, Sí, ¿cómo le va? Perdón que lo interrumpa. ¿Podría pasarnos el link de la pizarra, bien. por favor? Me piden el link de la pizarra. ¿Cómo es esto? ¿Dónde era? Compartir. Los que se metan con Gmail los tengo que aceptar. Métanse directamente con la cuenta de la universidad. Así entran automático. Acá va el link de la pizarra. En los comentarios, ¿no? En los mensajes. En la llamada. Muchas gracias. De nada. Bueno. Entonces, como les decía, esa fórmula es recursiva porque se basa en un caso anterior, pero también hay una fórmula cerrada. A sub n es igual a n por n más 1 sobre 2. Es la sucesión aritmética, lo que se llama la sucesión. Ya la vamos a ver hoy mismo. La vamos a ver de nuevo. Hay otros casos, por ejemplo, Fibonacci. Fibonacci es a sub, bueno, no me acuerdo si era, bueno, a sub 1 igual 1, a sub 2 igual 1, a sub n es igual a sub n menos 1 más a sub n menos 2. Es la suma de los dos anteriores, el término enésimo es la suma de los dos anteriores. Fibonacci tiene una fórmula cerrada. Fíjense en la Wikipedia, en cualquier parte, una fórmula que tiene raíces cuadradas. Es una fórmula con raíces cuadradas. Siempre da un entero, pero es una fórmula que, la fórmula general es raíz cuadrada de 5, raíz o raíz en x, no me acuerdo. ¿Ya? El chat GPT.
Acá la busco en internet. No, esto que te muestran videos es insoportable. Otro video. Como siempre la Wikipedia es lo mejor. Bueno, hay una fórmula cerrada que debe estar acá. Es esta. Fíjense. Esta que está acá, esta es la fórmula cerrada de Fibonacci. No es difícil de demostrar, no es difícil de demostrar. No. Sabiéndola, hay que saberla. Copiémosla para que todos la tengan. ¿No? Acá borremos, pongamos FN y ya queda todo para otro. Capaz que hay como un índice corrido, capaz que empieza de cero, pero no importa. Entonces esta sería... ¿Qué pasó? Ah. F1 es esto, F2 es esto, Fn es esto, donde acaba F. Entonces esta es la fórmula cerrada. La fórmula cerrada es la que está ahí puesta en el pizarrón. La van a poder demostrar dentro de 2 clases o la clase que viene ya la pueden demostrar. No es así. El B y el D no sé de dónde son. Bueno, fíjense en la... No sé. Bueno, ahí hay un B y un D que no sé qué son. Bueno, fíjense en la Wikipedia. Está en la Wikipedia. Después la vemos. Y hay otras fórmulas recursivas que no tienen fórmula cerrada. Que no tienen fórmula cerrada, que está demostrado que no tienen fórmula cerrada, no es que no se encuentran. Por ejemplo, n factorial, ¿no? Pongamos 1 factorial igual 1 y n factorial igual a n menos 1 factorial por n. Esta no tiene fórmula cerrada. Es una muy sencilla que no tiene fórmula cerrada. Bueno, ¿cómo probamos? ¿Cómo probamos que una fórmula recursiva es igual a cierta fórmula cerrada? Por ejemplo, ¿cómo probamos esta? Eso lo vamos a ver hoy. Bueno, se prueba usando inducción. Inducción es un método que permite probar eso y otras cosas. No solamente para probar recursiones, se usa muchísimo para probar millones de cosas.
que no solamente tiene que ver con la recursión, pero bueno, la recursión es una motivación para introducir la inducción. Hoy vamos a empezar con inducción y vamos a terminar la clase que viene. Pero vamos a hacer ejercicios durante esta clase, la clase que viene, la otra clase y quizás más aún. Y en el práctico deberían hacer muchos ejercicios porque es un tema básico que tomamos, que no es muy difícil, pero tampoco es trivial. No es un tema tan sencillo tampoco. Bueno, vamos a analizar otra sucesión. Queremos analizar la suma de los primeros n números impares. Es decir, el 1, el 3, el 5 son los tres primeros impares, pero sumamos hasta el enésimo número impar. 1 más 3 más 5 más, y todos tienen la forma 2n-1 o 2i-1. Entonces queremos saber cuánto vale esta suma. Esta suma obviamente se puede definir por recursión. Para la definición recursiva, porque esta es una sumatoria, todas las sumatorias se pueden definir, son recursivas. Tenemos que a sub 1 es igual a 1, a sub n es a sub n menos 1 más 2n-1. Lo dice ahí mismo, ¿no? Esto es para, hizo falta poner para n mayor o igual que 1, ¿no? N mayor o igual que 2. Es muy difícil de escribir acá, todavía no pude determinar cómo se hace. N mayor que 1. Quería poner un mayor igual, pero no me dejó, lo tengo que poner mayor. Bueno, n mayor que 1. Bueno, analicemos los primeros valores. A sub 1 es 1. A sub 2 es 1 más a sub 1. A sub 1 vale 1, entonces está mal. No, 1 más a sub 1 más... Es a sub 1 que vale 1 más el segundo número impar que es 4. A sub 3 es 1 más 3, lo que venía de antes, más el tercer número impar que es 5, 9. A sub 4 es 1 más 3 más 5 más 7, 16. A sub 5 es a sub 4, que vale 16, más el quinto número impar, que es 9. 25. Bueno, creo que todos nos damos cuenta cuál es el patrón. ¿Cuánto vale a sub 5? Dicho en otros términos. El cuadrado de 5. Fíjense que a sub 4 es el cuadrado de 4, a sub 3 es el cuadrado de 3. Entonces, el patrón es fácil de detectar en este caso. Es fácil de detectar. Podemos conjeturar que 1 más 3 más 5 hasta 2 a la n menos 1 vale n cuadrado. Pero eso es una conjetura, no es una prueba. Por más que probemos hasta 1.000.000 y siempre nos dé bien, no sirve eso. Los números enteros son infinitos, en la naturaleza son infinitos, no podemos probar. Bueno, pero nosotros nos podemos convencer de alguna forma inductiva, si se quiere, de que la fórmula es ciertamente correcta. ¿Cómo nos vamos a convencer? Esta no es una demostración, ¿eh? Esto es una forma de convencerse un poco mejor que escribir los primeros 1.000.000 de números. Es una fórmula general para convencer, una forma general de convencerse. El caso n igual a 1. El caso n igual a 1, la fórmula vale porque 1 es igual a 1 al cuadrado, ¿no? El primer término a sub 1 es 1 al cuadrado, ¿no? La fórmula anterior nos dice que acá está. Bueno, que el primer número impar es igual a 1 al cuadrado. Eso está perfecto. Bueno, ahora supongamos que vale para n igual k. Supongamos que vale para n igual k. Supongamos que probamos hasta 1.000.000 y nos da que está bien, que k vale 1.000.000, está bien. Entonces 1 más 3 más 5 más 2 por 1.000.000 menos 1, es decir, más algo, es igual a 1.000.000 al cuadrado. ¿Cómo probamos para 1.000.001? O para k más 1 en este caso, ¿no? Utilizamos lo anterior, utilizamos A es esto, que está aquí. Utilizamos esta fórmula
para el caso K más 1. Fíjense que el caso K más 1, como está definido en forma recursiva, es el caso K más 2K más 1. El caso K más 1 es el caso K, que es este. Es el caso K, este no es el número K, sino el caso K, ¿no? Es el caso K más 2K más 1. Pero el caso K vaya K cuadrado, ya lo habíamos probado eso. Si le sumamos 2K más 1, queda K cuadrado más 2K más 1, que no es otra cosa que K más 1 al cuadrado. ¿Entienden? Lo puedo repetir, si no entienden, tratando de explicarlo de otra forma para que lo entiendan. Bueno, lo repetimos. Lo vamos a hacer en el pizarrón para que quede un poquito más claro. Tenemos la sucesión, lo vemos de otra forma. A sub 1 igual a 1. Y A sub n igual a sub n menos 1 más 2n menos 1. Así es la solución que teníamos antes. Está definida de otra forma, pero es exactamente la misma solución que antes. La misma solución. Entonces, sabemos que A sub 1 es cierto. Queremos probar. Queremos convencernos en realidad. Que A sub n es n cuadrado para todo n. Y esto n mayor que 1. O n mayor que 1. Queremos convencernos que A sub n es igual a n cuadrado para todo n. Bueno, ¿cómo nos convencemos? Supongamos que probamos hasta A sub 30. Supongamos, hagámoslo con números, que vimos que A sub 30 es 30 al cuadrado. 900. A sub 30 es 30 al cuadrado. Vamos a ver que A sub 31 es 31 al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pero no lo hacemos de la forma más cuentosa, sino de una forma un poquito más inteligente. A sub 31, por definición, ¿qué es? A sub 30 más 2 por 31 menos 1, ¿no es cierto? Esa es la definición de A sub 31. Es el caso anterior, fíjense, ¿no? La definición es esta, no sé si se marca, bueno, sí, ahí se ve un poquito. Parece como si estuviera blanqueada, en realidad de verde. Acá no son 2 puntos, sino que es igual. A sub n es igual al caso anterior más 2n menos 1. Bueno, A sub 31 es A sub 30 más 2 por 31 menos 1. Pero A sub 30 es 30 al cuadrado, ¿no es cierto? Ya lo calculamos, lo hicimos, estuvimos contando un rato largo, con la calculadora estuvimos un rato largo. A 30 al cuadrado más 2 por 31 menos 1. ¿Cómo es? Ahí me está fallando el razonamiento. Sí, porque al no hacerlo abstracto me pierdo.
es 30 al cuadrado más 2 por 30. ¿Cómo es? Yo creo que me quede 30 más 1 al cuadrado. 2 por 30. Claro, es 2 por 30 más 2, es medio artificial lo que estoy diciendo, ¿no? Es 2, hagamos así, 2 por 30 más 1, menos 1. Ahí está. Es todo un artificio que estoy haciendo, pero vean para qué. Esto es 30 al cuadrado más 2 por 30, y acá queda más 2 menos 1, más 1. Y esto es el binomio de Newton. Es decir, sin hacer ninguna cuenta, llegué a que esto es 30 más 1 al cuadrado, que es 31. ¿Cómo? No. Es decir, repasemos. A31 es A30 más 2 por 31 menos 1. Pero esto, bueno, lo manejo de tal forma que 2 por 31 lo estimo como 30 más 1. Entonces me queda 30 al cuadrado más 2 por 30 más 1. Esto me queda 30 al cuadrado por 2 por 30 más 2 menos 1, que es más 1. El menos 1 se va con el más 2. Más 2 menos 1 queda 1. Entonces queda 30 más 1 al cuadrado, que es 31 al cuadrado. Entonces ahí lo probé, sin calcular el número, ¿no? Si no, tendría que ver que todo este número me resulta 31 al cuadrado, que no me acuerdo. Bueno, en general, si sé que ahora en vez de 30 es un K. K puede ser 30, 1.000.000, lo que sea. En general, si sé que A sub K es igual a K cuadrado, A sub K más 1, eso implica que A sub K más 1, hago el mismo procedimiento pero ahora más abstracto. Es A sub K más 2K menos 1. Pero A sub K yo ya sé que es K cuadrado. Entonces K cuadrado, perdón, acá está mal. Borrar todo. Esto no es, esto es 2 por K más 1 menos 1. ¿No? Por definición recursiva, A sub K más 1, lo había hecho mal yo, A sub K más 1 es A sub K más 2 por K más 1 menos 1. Esa es la definición recursiva de A sub K más 1. Ahora yo sé que esto vale K cuadrado más 2 por K más 1 menos 1. Pero ahora distribuyo esto y me queda K cuadrado más 2K más 2 menos 1, que es K cuadrado más 2K más 1, que es el binomio de Newton. Esto es K más 1 al cuadrado. Y ahí está probado. Está probado que si yo sé A sub K, que si sé que es en A sub K verdadero, va a ser verdadero en K más 1. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, yo sé que es cierto en A sub 1, porque A sub 1 es igual a 1. Entonces, eso implica que es cierto en A sub 2. Eso implica que es cierto en A sub 3. Eso implica que es cierto en A sub 4. Y así sucesivamente hasta que implica que es cierto en todos. Es el famoso, siempre, a mí no me gusta mucho la comparación, pero parece que la gente entiende así, se compara con un dominó. Las piezas van a ser, ¿no? Es un juego de dominó, que cae una y caen todos. Bueno, va cayendo uno, van cayendo todos. ¿No? Entonces repetimos. Tenemos que, acá lo dice sin los A sub K, quizás sea más claro con los A sub K. Acá tengo la sumatoria hasta 2K más 1, que es la sumatoria anterior más 2K más 1. Por hipótesis, la sumatoria anterior es K cuadrado más 2K más 1, me queda K más 1 al cuadrado. Está mal esto, es el problema, que esto está mal. Es 2 por K más 1 menos 1.
Está bien lo que dice la transparencia y esto está mal. Ya lo voy a corregir, ya después subo la transparencia. No, porque no es 2K más 1, ¿no? La fórmula K más 1 es 2 por K más 1 menos 1. Después queda así, pero no tan directo. Sí, no está mal, pero está demasiado directo. Vamos a borrar que está mal, porque no está mal. Pero está demasiado directo, ya lo voy a hacer más. Lo voy a hacer como lo dice en la transparencia. Por lo tanto, si el resultado es correcto cuando n igual k, entonces lo es para cuando n es igual a k más 1. Si comiendo observando que es correcto para n igual 1, debe ser por lo tanto correcto para n igual 2. Si es correcto para 2, va a ser correcto para 3 y así sucesivamente. Este es el principio de inducción. Esencialmente este es el principio de inducción. Lo que pasa es que hay que justificarlo. Es decir, eso de decir si lo hago para uno, lo hago para dos y así lo puedo hacer para todos, no es matemática, es intuición. Pero no es muy difícil la justificación. A ver, alguien me debe estar pidiendo interés. Sí, métanse con la cuenta de la UNC, porque si se meten con la de Gmail, yo tardo en darles el ingreso porque no los veo. Y entonces, si se meten con la de UNC, ingresan automáticamente. Bueno, con ese denotemos al subconjunto de n para el cual el resultado es correcto. Supongamos que queremos probar este resultado. Para todo K, ¿no? O este resultado. Queremos probar este resultado para todo N. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a usar el principio de buena ordenación. Esto como sería la demostración del principio de inducción, ¿no? No es como lo vamos a hacer, ya como lo vamos a hacer es mucho más sencillo. Supongamos que nosotros queremos justificar matemáticamente lo que hicimos hasta ahora. Entonces, denotamos S como el subconjunto N para el cual el resultado es correcto, ¿no? Todos los N tal que A sub N es igual a N cuadrado. Por supuesto no está en tercer, pero que S es todo N. Entonces vamos a usar el siguiente teorema. Supongamos que ese es un subconjunto de N que satisface las condiciones siguientes. 1 pertenece al conjunto y para cada K en N, si K pertenece al conjunto, entonces K más 1 pertenece al conjunto. Entonces se sigue que S es igual a N. Es decir, lo que estoy diciendo. Yo tengo un subconjunto de los números naturales, donde está el 1 y si hay un número, está el siguiente. Eso es más o menos lo que describíamos antes. Está el 1 y como siempre está el siguiente, está el 2. Está el 3, está el 4, está el 5. Es todo. Bueno, ¿cómo probamos eso? Es todo N. Este es el teorema. Bueno, la idea es muy sencilla. Si el subconjunto, si hay números que no están en S, formamos el conjunto de los números que no están en S. Ese conjunto no es vacío, por lo tanto, por buena ordenación tiene un mínimo. Entonces hay un número más chico que no está en S. Pero el anterior estaba en S. Y si el anterior estaba en S, ese también está en S. Entonces se produce una contradicción. El principio absurdo. Si la conclusión es falsa, es decir, si suponemos que el subconjunto no es todos los naturales, el conjunto complementario, definido por todos los R en los naturales, tal que R no pertenece a S, es no vacío. Por el axioma de buen orden, al no ser vacío y estar incluido en los naturales, que es un conjunto acotado inferiormente, ese complemento tiene un mínimo. M, lo llamamos. Como 1 pertenece a S, M no es 1. Porque M
es un elemento que no pertenece a S. Se sigue que M-1 sí pertenece a N, porque es un natural más grande que 1. Y como M es el mínimo de los que no cumplen, M-1 debe pertenecer a S. Es decir, M-1 es un número natural que pertenece a S. Pero la hipótesis es que si hay un número en S, el siguiente está. Poniendo K igual a M-1, la condición B y la condición B, concluimos que K más 1 está en S. Es lo mismo de decir que M pertenece a S. Entonces eso contradice, ¿no? Por un lado, M no está en S, y por otro lado, M está en S, ¿no? Bueno, no importa. M, por un lado, no está en S, por otro lado, pertenece a S. Bueno, esto llega a un absurdo, porque supusimos que S no era todo lo natural, y por lo tanto tenemos que S igual a M. No se preocupen, esto es muy abstracto. Está bueno que vean alguna demostración abstracta, porque es una demostración abstracta, pero no se preocupen, no es una... puede ser que se las tomemos, pero se la guardan en memoria de última instancia. No es algo, lo que quiero decir no es algo que hagamos hincapié en este tipo de demostración. Es bueno que ustedes sepan cómo se hace. Lo importante viene ahora, lo importante para hacer los ejercicios viene ahora. El principio de inducción es útil para probar la veracidad de propiedades relativas a los números naturales. Por ejemplo, consideremos la siguiente propiedad de PDN. PDN es la propiedad, la sumatoria de los primeros n números impares, esa sumatoria es eso, es n cuadrado, igual a n cuadrado. Hemos notado, ya lo vimos, que PDN es verdadera para cualquier n natural, y lo podríamos probar usando el siguiente teorema. Este es el principio de inducción que nosotros vamos a utilizar. Sea PD una propiedad para n perteneciente a n, tal que PD1 es verdadero. Esa es la primera condición, PD1 es verdadero. Tenemos una propiedad como PDN, aunque puede ser esta, puede ser cualquier otra. PD1 es verdadero. Para todo K en n, PDK es verdadera, PDK verdadera implica que PDK más 1 es verdadero. ¿No? PDK implica que PDK más 1, se puede resumir así. PDK implica PDK más 1. Para todo K en n, es decir, K mayor o igual que 1. Entonces, si ocurre eso, PDN es verdadero para todo n. Responde a nuestra intuición. Si PD1 es verdadera y PDK implica PDK más 1, entonces PD2 es verdadera, porque el siguiente de 1 es 2. Por lo tanto, PD3 va a ser verdadera, por lo tanto, PD4 va a ser verdadera, por lo tanto, todos van a ser verdaderos. Y bueno, y esto se demuestra poniendo como S el conjunto de los naturales al que PDN es verdadera, y S cumple, no voy a ir rápido sobre esto porque no me interesa que, digamos, no es que no me interese, sino no quiero hacer hincapié en asuntos que no son tan importantes para mí. Como sabrá el pelo de la demostración. Ese es el conjunto donde PN es verdadera, de los n donde PN es verdadera, y ese entonces va a ser un subconjunto que cumple el A y el B de las A y el B de este teorema. ¿Dónde está el teorema? De este teorema. El 1 pertenece a S, y si K pertenece a S, el siguiente pertenece a S. Es decir, el A y el B de este teorema implican el A y el B del otro teorema. Entonces, del teorema anterior se sigue que S es N, es decir, que PDN es verdadera para todo el mundo. Bueno, no importa que no entiendan la demostración. Lo importante es que las vean, de a poquito quizás las vayan. Yo sé que a entender demostraciones para colmo abstractas no es fácil. Requiere una maduración que la mayoría de ustedes no tienen. Nosotros no vamos a hacer hincapié en esto, pero para madurar es importante ir viéndolas, por lo menos. Por lo menos que sepan
Después, en esta carrera de computación, en esta carrera de computación van a tener varias demostraciones. Entonces es bueno que vayan viendo lo que son las demostraciones. Sí. No, yo no asumo que me preguntan por qué asumo que K más 1 está en S. No, yo no asumo que K más 1 está en S. Lo importante es que P me dice que si P de K es verdadera, es decir, si K está en S, entonces P de K más 1 es verdadera, entonces K más 1 está en S. Yo deduzco que K más 1 está en S debido a la condición B. ¿No? Entonces tengo que se cumplen dos condiciones. El 1 está en S porque P de 1 es verdadero. Y si K está en S, K más 1 está en S. Entonces, por el teorema anterior, S son todos los números naturales. Y por intuición también. Si tenemos el 1 y a cada número, si está un número está el siguiente, entonces si está el 1 está el 2, si está el 2 está el 3, si está el 3 está el 4, si está el 4 está el 5, y así hasta el infinito. Esa intuición de hacer el dominó, en realidad no es una demostración matemática, pero se demuestra fácilmente con matemática usando buena ordenación. Viendo que si hay alguno que no cumple, el anterior lo ha golpeado, entonces tiene que cumplir. ¿No? Si hay alguno, es decir, buena ordenación nos dice que si hay algunos que no cumplen, hay alguno que es el más chico que no cumple. Pero eso no puede ser porque el anterior lo ha golpeado. Entonces ese cumplía en realidad. Es así. Ustedes lo que van a tener que aprender es a demostrar ejercicios por inducción. Y eso no es tan difícil, es más fácil que esto. Es menos abstracto, es más mecánico. No es algorítmico, pero es más mecánico. No se asusten, no tomen los cuadernos y váyanse, porque no es así. Bueno, y ahora viene la parte práctica. Vamos a explicar un poquito la parte práctica en general y después toda la clase va a ser de ejercicios. Va a ser ejercicio y va a ser más o menos lo que ustedes tienen que hacer para resolver el ejercicio. Entonces ustedes tienen que ir tratando de copiar el método. Aprender el método y copiarlo. No siempre, esto no es mecánico totalmente, pero hay mucho que ustedes lo pueden hacer mecanizar. En la práctica, generalmente presentamos una demostración por inducción en términos más descriptivos. En la anotación del teorema anterior, A es llamado el caso base, es decir, que P de 1 es verdadero es el caso base. P es el paso inductivo, que P de K implica P de K más 1 sería el paso inductivo. Y P de K es la llamada hipótesis inductiva. Es decir, en este binomio, en esta relación, P de K implica P de K más 1, esta es la hipótesis inductiva. P de K. Esta es la hipótesis inductiva, y P de K más 1 es lo que a veces no se usa mucho, usar ese término, es lo que a veces se llamaba antes la tesis, lo que uno quiere demostrar. Digamos, uno da por cierto P de K y quiere demostrar P de K más 1. Equivalentemente, bueno, lo que acabo de decir, podemos suponer P de K verdadera y a partir de ella probar P de K más 1. Eso es lo mismo que decir P de K implica P de K más 1. Y ahora vamos con los ejemplos. Esto es muy parecido a la serie aritmética, casi no. El entero xn está definido recursivamente. Hacemos un ejemplo, después descansamos y seguimos haciendo dos o tres ejemplos más. El entero xn está definido recursivamente por x1 igual 2, xn igual a xn menos 1 más 2n, para n mayor o igual que 2. Entonces demostremos que xn es igual a n por n más 1 para todo n natural. Bueno, hagámoslo primero en la pizarra, porque es más interactivo, más. La letra es peor, pero bueno, se corrige después con él. Sea A sub 1 igual
1 a sub n igual a sub n menos 1 más 2n. Esto es para n mayor o igual. Probar que a sub n es n por n más 1. Muchas de estas fórmulas tienen fórmulas cerradas, muchas de estas recursiones tienen fórmulas cerradas. Antes sí. Sobre 2 es cuando sumas n, pero cuando sumas 2n se saca, el 12 va. Ah, bien. Sí. No, pensé que me decían si de n por n más 1 sobre 2, no, eso es la serie de elementos, que es muy parecida sin los dos. Antes en el algoritmo Dora, no se hace más, por suerte para ustedes, se probaba, hay una fórmula de dada una recursión y contra la fórmula cerrada, hay formas, no son fáciles, no son fáciles. Pero muchas de estas fórmulas tienen fórmulas cerradas, otras no. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, supongamos que yo estoy en un parcial y me dicen demostrar esto, bueno, yo lo demostraría así. Caso base. N igual a 1. El caso base es el que está explicitado sin la fórmula. Después vamos a ver que pueden haber uno, varios. La clase que viene vamos a ver cuando hay varios casos bases. Acá hay uno solo, es el 1. Acá aprendimos con el 1. Caso base n igual. Entonces, ¿qué tienen que probar ustedes? Que a sub 1 es igual a n por n más 1. Pero n vale 1. Entonces esto es igual a 1 por 2, es 2, y esto está bien. Así se define. Ustedes tienen que probar la fórmula para el caso base. Paso inductivo se llama esto. Lo que tienen que probar es que el caso K implica el caso K más 1. Sea K mayor o igual que 1, probaremos el caso K que dice que si A sub K es igual a K por K más 1, eso implica que A sub K más 1, ¿a qué es igual? A K más 1 por K más 1 más 1, que es K más 2. Entonces, esto es la hipótesis inductiva. Esto es la hipótesis inductiva. Muy importante reconocerla. Se denota así. Y esto es la tesis. No es común mencionarlo así, era cuando yo iba al secundario que me decían así. Bueno, en secundario no vemos inducción, pero veíamos demostración. Y se habla de la hipótesis, la tesis. Bueno. Pero para distinguirla, es lo que tiene que probarse, para darle un nombre. Bueno, entonces lo que tenemos que probar es que, suponiendo que A sub K valga K por K más 1, A sub K más 1 va a valer K más 1 por K más 2. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, acuérdense, es poner la tesis a la izquierda, no la tesis, sino poner esto. Yo les doy la receta, no es una receta que sirve siempre, pero sirve muchas veces. Ustedes tienen que poner esto, arrancar con esto y llegar a esto. Y llegar a lo que tienen que poner la parte de la izquierda de la tesis y llegar a la parte de la derecha. Siempre, no siempre, pero el 90% de la versión que vamos a dar, 95%, va a ser así.
Entonces hagamos eso. Ponemos acá más 1. Pero ustedes me dicen, ¿cómo llego de una a otra? Bueno, entonces empiezan así. Acá más 1. Bueno, lo que tienen que hacer es poner... ¿Qué es lo primero que deberían hacer? ¿Qué es lo único que saben de acá más 1? ¿Cómo? ¿Qué es lo que saben de acá más 1? No se sabe mucho, solamente cómo está definida. La recursión. La recursión. A sub k más 1 es A sub k más 2 por k más 1, ¿no es cierto? Esto es definición recursiva. Entonces, en general, en el primer paso lo que tienen que usar es la definición recursiva. Ponen lo de la derecha, ponen lo que está a la izquierda de la tesis y aplican la definición recursiva. Generalmente es el primer paso. Bueno, después, por las dudas, hacen un poquito de álgebra. Hagámoslo así. No sé si vale la pena acá. Por la duda, hagámoslo. Distribuyen 2k más 2. Bueno, ahora, ¿qué es lo que saben? Ahora tienen A sub k más 1 es A sub k más 2k más 2. ¿Qué es lo que saben ahora? Saben el valor de A sub k, porque suponen que es cierto. Ustedes saben el valor de A sub k. Reemplacenlo. ¿Cómo era? Era k por k más 1, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto que está señalado en verde es por hipótesis inductiva. ¿Cuál es la hipótesis inductiva? No, sí, bueno, la hipótesis inductiva es, sí, que A sub k era k por k más 1. La hipótesis inductiva nos decía que k, A sub k era k por k más 1. Reemplazo directamente, nada del otro. Y ahora empiezo a hacer cuentas. Ahora ya tengo que usar álgebra, ¿no? Acá usé álgebra para distribuir ese 2k más 2 y ahora empiezo a hacer otras cuentas para... Yo quiero llegar a k más 1 por k más 2, ¿no? Yo quiero llegar a k más 1 por k más 2. Bueno, acá hay muchas formas de hacerlo. Una es desarrollar k más 1 por k más 2 y ver que me da todo esto. Y otra es ir agrupando. Fíjense que acá hay un k más 1, entonces... sí, no vale la pena hacer lo que hice arriba. Sí, no, digamos, reagrupo de nuevo, porque la verdad que no vale la pena. Esto es k por k más 1, más 2 por k más 1. Vuelvo a lo de arriba, esta no la debería haber hecho. Lo voy a escribir de nuevo porque lo escribí tan fiero que no se va a entender. A veces no es tan lineal la cosa, ¿no? Algunos no. Pero bueno, esto es k por k más 1 más 2 por k más 1. Y bueno, k más 1 lo puedo sacar como factor común y me queda k más 2 por k más 1. Y entonces ya me quedó la igualdad. ¿No? Por la conmutatividad, k más 2 por k más 1 es 9k más 1 por k más 1. Entonces, por principio de inducción, A sub n es n por n más 1 para todo esto. Y ya está. Voy a repetir toda la demostración. Digamos, la demostración se basa en el teorema
dice que si una propiedad es verdadera para uno y si es verdadera para acá es verdadera para el siguiente, entonces es verdadera para todos los números naturales. Entonces vamos a demostrar eso, que es verdadera para uno y es verdadera, y si es verdadera para acá, es verdadera para acá más 1. Para n igual 1 es verdadera. Ahora tenemos que probar que si es cierta para acá, es cierta para k más 1. Es decir, si a sub k es k por k más 1, a sub k más 1 es k más 1 por k más 2. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en general es escribir la parte izquierda de lo que queremos probar y llegar a la parte derecha. La parte izquierda es a sub k más 1. ¿Qué es lo único que sé de a sub k más 1? Es su definición, que es a sub k más 2k más 1. Ahora, a sub k, por hipótesis inductiva, es k por k más 1. Uso esto, la hipótesis inductiva. Yo supongo que es cierto eso que está en verde, que está subrayando. Entonces, reemplazo y queda k por k más 1 más 2k más 2. Y ahí, haciendo un poquito de álgebra, llegó al resultado que quiero llegar. Entonces probé que vale para uno, y si vale para un número, vale para el siguiente. Por el principio de inducción, es decir, por el teorema anterior, vale para todo número natural. El método es siempre el mismo. Ya lo vamos a ver. Por supuesto que hay casos que no son así, pero nosotros en general vamos a hacer ejercicios que son muy parecidos a esto. Descansemos, son 15 y 6 hasta las 15 y 20. Así. Bueno, hola. Está apagado. Hola. Bueno, ahora vamos a repasar la demostración. Escrita un poquito más prolija en el PowerPoint, en el PDF. Recordemos que definimos recursivamente xn de la siguiente manera. x1 es igual a 2 y xn es igual a xn menos 1, es decir, el anterior, más 2n. Entonces tenemos que demostrar que xn es n por n más 1 para todo n perteneciente al natural. Caso base. El caso base es el que no está dado por la fórmula, el caso n igual 1. Entonces en ese caso es x1, por la fórmula recursiva es, por definición es 2. Pero por otro lado, por la fórmula recursiva es lo que quiero probar que es 1 por 2. Bueno, ya es 1 por 2. Acá no hay fórmula recursiva. Por el caso base, tiene que ser 2. Es decir, tengo que demostrar que esto es igual a esto en el caso de n igual. Bueno, x1 es 2, y por otro lado, x1 es 1 por 2, que es 2. Esto está bien. N igual 1, x1 es igual a 2, es 1 por 2, que es n por n menos 1. Perfecto. El paso inductivo. Supongamos que el resultado es verdadero cuando n igual k, o sea que xk es igual a k por k más 1, esa es la hipótesis inductiva. En el paso inductivo queremos probar que xk es k por k más 1, que si xk es k por k más 1, entonces xk más 1 es k más 1 por k más 2. Entonces, esto sería la tesis, y como les digo, deberíamos arrancar por xk más 1 para probar eso. Entonces, xk más 1, por definición recursiva, es xk más 2 por k más 1. Pero por la hipótesis inductiva, xk es k por k más 1. Saco factor común k más 1, que varios me preguntaron por qué sacar factor común. Bueno, saco factor común por el axioma de distributividad que me permite sacar factor común. Entonces tenemos k por k más 1 más 2 por k más 1. Como k más 1 multiplica k y a 2, me queda k más 1 por k más 2, o k más 2 por k más 1, que es lo mismo. Luego el resultado es verdadero cuando n es igual a k más 1. Por el principio de inducción, el resultado es verdadero para todos los enteros positivos n. Y ahí probamos, alguien tocó algo.
Déjalo así. Así se ve con más control. Bueno, esta es lo mismo, ¿no? Digamos, es la misma que la anterior, ¿no? En vez de 1, hagámosla, pero hagámosla no en la pizarra. La otra versión de la pizarra, esta la vemos acá. Es casi igual, porque la otra era 2 más 4 más 6, el doble, la otra era el doble que esta, nada más que eso. Pero para repetir una demostración. Caso base, el resultado es verdadero cuando n igual a 1, porque 1 es igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. En este caso, bueno, vamos a contar un anécdota, que no sé si es verdadero. Gauss es un matemático muy, muy bueno, que fue obviamente del 1700 por ahí. Se lo denomina el príncipe de las matemáticas. Todavía no es rey, él es el príncipe. Es un matemático que hizo millones de cosas en millones de temas. En esa época, los que hacían matemática en todos los temas. Ahora es todo muy segmentado, muy encasillado por una cuestión de cantidad de cosas que hay. Y cuando era chiquito, en el colegio, cuando tenía 6 años, una cosa así, o 7 años, o 8 quizás, no sé, le dieron como reto, bueno, sumen todos los números del 1 al 100. Entonces, el maestro pensó, esto van a estar, yo sé, media hora, 1 más 2, 3, más 3, 6, así. Y bueno, Gauss se levantó inmediatamente, le dijo, da 100% 1 sobre 2, es 50% 1, vamos a hacer. 50% 1. Y es porque se dio cuenta de esta forma, al toque, pero era Gauss. En realidad no se dio cuenta de esta fórmula, sino una cosa ingeniosa. Fíjense que si uno suma de 1 a 100, entonces uno puede sumar el primero más el último. O uno puede sumar 1 más 2 más 3 más 9, o de otra forma, puede sumar el primero más el último, ¿cuánto da? 101. El segundo más el penúltimo, ¿cuánto da? 2 más 99, 101. El tercero más el antepenúltimo es 3 más 98, 101. 50 veces 101. De eso se dio cuenta. Pero no es, bueno, pero es parecido a esta fórmula, pero no la vamos a demostrar así nosotros, sino por inducción. Bueno, el resultado verdadero cuando n igual a 1, porque es muy fácil de probar, ¿no? Cuando n igual a 1, la suma de 1 a 1 es 1 y también es 1 por 2 sobre 2. Y ahora vamos al paso inductivo. ¿La hipótesis inductiva cuál es? Bueno, supongamos que el resultado es verdadero cuando n igual a k. Es decir, que la sumatoria desde igual 1 hasta acá, de i, es k por k más 1 sobre 2, ¿no? Recuerden, no sé si recuerden, porque no sé si lo han visto antes, pero vean que esta sumatoria de 1 más 2 más 3, sí, ya lo hicimos, hasta n, es la sumatoria desde i, desde igual a 1, hasta n. Eso se denota así, sumatoria de igual a 1 hasta acá, en el caso que sea hasta acá, de i. Que es K, y debemos probar que es K, es decir, la hipótesis inductiva nos dice que esto es K por K más 1 sobre 2. Y ahora debemos probar la tesis. Es decir, a partir de la hipótesis inductiva, de esto que es la hipótesis inductiva, queremos probar esto. Queremos probar que la sumatoria de igual a 1 hasta K más 1 de i es K más 1 por K más 2. Y hacemos como antes. Acá no usamos azúcar, nada, acá usamos el término sumatorio, pero es lo mismo. Hacemos como antes. Primero, recuerden, primero ponemos esto y después de varios pasos vamos a llegar a esto. Esa es la idea.
Primero ponemos lo que está a la izquierda de la igualdad de lo que queremos probar y queremos llegar a lo de la derecha. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, primero escribimos, ya dijimos, ¿no? Escribimos lo que está a la izquierda de la tesis. Ahí. Escribimos. Y ahora usamos la definición recursiva. El primer renglón es la definición recursiva. Casi siempre. Definición recursiva de sumatoria, en este caso. La sumatoria de igual 1. Bueno, acá hay un error. No sé cómo era el original. Acá un 1. La sumatoria desde igual 1 hasta acá, de igual 1 hasta acá más 1 de i, es la sumatoria de igual 1 hasta acá de i más k más 1. Esa es la definición de sumatoria en forma recursiva. Y ahora por hipótesis inductiva, sí. La hipótesis... No, ahí va hasta acá. La hipótesis inductiva es que esto es igual a esto. Que la sumatoria hasta acá es igual a esto, acá por k más 1 sobre 2. Bueno, entonces acá tenemos la sumatoria hasta acá, la reemplazamos por lo que teníamos a la derecha de la hipótesis. Nada más que eso. Eso por hipótesis inductiva. Y ahora empezamos a desarrollar. Saco k más 1 del factor común. Fíjense acá, está k más 1 arriba. Y k más 1 acá. Entonces puedo sacar k más 1 como factor común. Acá me queda k más 2 más 1. K más 2 más 1. ¿No? Porque k más 1 acá multiplica k sobre 2, perdón. Multiplica k sobre 2 y acá multiplica 1. ¿No? K más 1 por 1. ¿Sí? Queda k más 2. K sobre 2 más 1. Y distribuyo el 2 abajo y me queda k más 1 por k más 1 por 2, que es 2. Queda k más 1 por k más 2, que es lo que queremos. Y listo. Luego el resultado es verdadero cuando n es igual a k más 1. Y por el principio de inducción, así deberían cerrar ustedes. Es verdadero para todos los enteros positivos. Entonces siempre lo mismo. Hay que probar el caso base. Ya te digo que me hagas la pregunta. Primero hay que probar el caso base y después, usando la definición de recursión y la hipótesis inductiva, probamos la tesis, digamos, en el paso inductivo. Sí, me querías hacer una pregunta. ¿El de factor común? Este paso. Recuerden que la definición de sumatoria recuerden que sumatoria desde igual 1 hasta n de a sub n se define de a sub i. Se define de la siguiente manera. Si a sumatoria desde igual 1 hasta 1 de a sub i es a sub 1. Es decir, sumar un solo elemento es justamente sumar un solo elemento. Y la sumatoria desde igual 1 hasta k más 1 de a sub i es sumatoria desde igual 1 hasta acá de a sub i más a sub k más 1. Esa es por definición. No la repasamos hoy, pero es la definición de sumatoria. La sumatoria hasta 5 es sumar hasta 4 y sumar el 5. Esencialmente eso está diciendo. Entonces, en este caso,
está usando eso. La sumatoria hasta acá más 1 es la sumatoria hasta acá más el término k más 1. Eso es capaz lo que no entendés. ¿Cuál es el término k más 1 de esta sumatoria? Es reemplazar i por k más 1. I por k más 1. Porque lo que está sumando es i. Bueno, si reemplazo i por k más 1, ¿qué me queda? K más 1. Si fuera i cuadrado, me quedaría k más 1 cuadrado. Bueno, ya de a poquito van a ir, es decir, todas las materias de esta facultad son muchas cosas de golpe, que tienen que ir asimilando. Bueno, asimilen algunas y otras las van a ir asimilando de poquito. No se preocupen. Así les va a pasar hasta tercer año. El tercer año empieza a ser un poquito más leve la cosa. Pero no es porque sea más fácil, sino porque ya tienen un nivel de entrenamiento que les permite asimilar más rápido. Les falta entrenamiento. Bueno, vamos a probar otra, la serie geométrica. Esta es, digamos, la anterior es la serie aritmética, muy famosa, es la suma de los primeros n números naturales. La suma de los primeros n naturales es n por n más 1. Bueno. Ahora la serie geométrica es la siguiente. Ustedes tienen un número real, q mayor que 0, y suman las potencias de q a la 0, que es 1, q a la 1 más q cuadrado, más q al cubo, más q a la cuarta, hasta q a la n. ¿Cuánto da eso? Eso es una recursión, porque es una sumatoria. Bueno, esa recursión da q a la n más 1 menos 1 dividido q menos 1. Quizás lo hayan visto en la secundaria, no sé, es algo que se solía dar antes. O sea, el q tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Si no, no se puede dividir. Cuando q vale 1, esto vale n más 1. Porque es 1 más 1 más 1 más 1. Es trivial. Cuando el q es distinto de 1, o sea, no es trivial. Bueno, hagámoslo en el pizarrón porque es un poquito más interactivo, digo yo. Entonces, sea q mayor que 0, q distinto de 1. Entonces, sumatoria desde igual 0 hasta n de q a la i es q a la n más 1 menos 1 dividido por 1. Veamos cómo la demostración. Estas son sumatorias. Toda sumatoria es una recursión. Ahí repasé la definición de sumatoria, que quizás debería haber hecho antes de hacer la primera. Entonces, esto es una fórmula recursiva. Aunque no lo parezca, por la forma que está escrito, es una fórmula recursiva. El caso base es cuando n es igual a 0 en este caso. Vamos a variar un poquito el teorema que usamos, porque el teorema que usamos era a partir de 1. Pero bueno, claramente es lo mismo a partir de 0. Vale lo mismo, ¿no? Vale lo mismo considerar los naturales unión en 0 que los naturales. Entonces, el caso base es el primer caso. Caso base n igual a 0. En ese caso, tenemos que probar que la sumatoria desde igual 0 hasta 0 de q a la i es igual a q a la 0 más 1 menos 1 sobre q menos 1. Pero esto por un lado es igual a
sumatoria desde 0 hasta 0, es decir, hay un solo término que es Q a la 0. Q a la 0 que es 1. Y esto, por otro lado, es igual a Q a la 1 menos 1 sobre Q menos 1, que es 1. Entonces ambos son iguales. Esto es igual a esto. Y ya está. Por un costado y por el otro son iguales. Ese siempre es el caso, en general es un caso muy fácil. Paso inductivo. Suponemos cierto que sea K mayor o igual que 0, acá, ¿no? No mayor o igual que 0. K mayor o igual que 0, porque el caso base es 0. Entonces, suponemos cierto, hagámoslo rápido. Debemos probar que el caso K implica el caso K más 1. Es decir, que si sumatoria desde I igual 0 hasta acá de Q a la I es Q a la K más 1 menos 1 implica que sumatoria de igual 0 hasta K más 1 de Q a la I es igual a Q a la K más 1, que es K más 2, menos 1 sobre Q menos 1. Parece medio magia, pero sí se puede probar. Entonces, bueno, primero, esta es la hipótesis inductiva, ¿no? Esta es la hipótesis inductiva. Esa es la hipótesis inductiva. Y acá, esta es la tesis. Recuerden que tenemos que partir de acá y llegar, por ciertos razonamientos, acá. No, porque nosotros queremos probar esta igualdad. ¿Cómo probamos esta igualdad? Bueno, partimos de la parte izquierda y llegamos a la parte derecha. Usando en el medio la definición de recursión primero y después la hipótesis inductiva. Así es, en ese orden. En el primer renglón usamos la recursión y en el segundo renglón, o tercero, depende, a veces tenemos que acomodar algunas cosas, usamos la hipótesis inductiva. Bueno, entonces avancemos. Entonces recuerden que tenemos que poner esto. Ponemos sumatoria desde I igual 0 hasta K más 1 de Q a la I. Bueno, ¿qué dije que es lo que tenemos que usar primero? Tenemos que usar recursión primero. La definición recursiva es sumatoria. Esto es sumatoria desde I igual 0 hasta acá, de Q a la I, más, ahí está la parte por ahí que algunos se confunden. ¿Cómo encontrar el término K más 1? Bueno, lo tienen que hacer algorítmicamente. Hay que reemplazar la I por K más 1, nada más que eso. La I, del Q a la I, hay que reemplazarla por K más 1. Entonces queda Q a la K más 1. Esto es recursión. Definición recursiva de sumatoria. No. Solamente la definición recursiva de sumatoria, todavía no voy a probar la forma. Ahora, fíjense que acá tengo esto, que es como esto, que por hipótesis inductiva era igual a esto. Ahí sí uso eso. Entonces, esto es igual a Q a la K más 1 menos 1 sobre Q menos 1 más
Q a la K más 1. Fíjense que usé la hipótesis inductiva, ¿no? Por hipótesis inductiva. Bueno, y ahora tengo que hacer álgebra. Ahora tengo que llegar a lo que está a la derecha de la tesis. Tengo que llegar a esto. Y ahí hay que marcarse un poquito a veces no, a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la única forma que se me ocurre acá es sacar el factor común denominador, quiero decir Q menos 1 abajo, y agrupar todo de arriba. Esa sería la fórmula actual. Entonces uno pone acá Q menos 1, y arriba va Q a la K más 1 menos 1, más Q menos 1 por Q a la K más 1. Ahí tengo que borrar con un fue cosa. Desarrollando un poquito, recuerden esta fórmula es Q a la K más 1 menos 1 más, y ahora es Q por Q a la K más 1 menos 1 por Q a la K más 1, bueno, menos Q a la K más 1. Y esto es igual a Q a la K más 1 menos 1 más Q por Q a la K más 1, que es Q a la K más 2. Menos Q a la K más 1. Fíjense que esto se tacha con esto. Ah, acá me faltó. En ambos me faltó sobre Q menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenía que quedar? Q a la K más 2 menos 1 sobre Q menos 1. Bueno, como es cierto que el caso K implica el caso K más 1 y que vale el caso base, entonces vale todo. Vale para todo. Veámoslo en las transparencias. Repito la demostración. El caso base, el resultado verdadero cuando n igual a 0. Pues Q a 0 igual a 1, Q a 0 más 1 menos 1, sobre Q menos 1 es todo eso. El paso inductivo. Supongamos que el resultado es verdadero cuando n igual a k, o sea que la sumatoria está acá de Q a la i es Q a la k más 1 menos 1 sobre Q menos 1. Esa sería la hipótesis inductiva. En el paso inductivo queremos probar que la hipótesis inductiva implica el caso K más 1, es decir, que la sumatoria de igual a 0 hasta K más 1 de Q a la I es Q a la K más 1, que es Q a la K más 2, menos 1 sobre K más 1. Y bueno, y acá están todos los pasos. El primer paso, ¿cuál es? Es poner lo que estaba acá, ponerlo y llegar a lo que está a la derecha. Entonces lo ponemos. Lo primero que tenemos que hacer es la definición recursiva de sumatoria, en este caso. Entonces me queda la sumatoria hasta K más 1, me queda la sumatoria hasta acá, más el término K más 1. ¿Cuál es el término K más 1? Es reemplazar la I, no se ve nada de eso, es reemplazar la I por K más 1. Es eso nada más. Muchas veces se confunden al encontrar el último término. El último término es reemplazar el término general donde dice I, reemplazarlo por el que dice K más 1 o N más 1, lo que sea. Nada más que eso. Es algorítmico eso.
Bueno, por hipótesis inductiva, recuerden que esto es igual a esto. Eso es algo que supusimos cierto, que lo que está con un sobredito verde es igual a lo que está subrayado verde. Eso lo supusimos y esa es la hipótesis inductiva. Entonces reemplazamos. Bueno, y después viene la aritmética. Sacamos Q-1 como común denominador, distribuimos por todas partes, y nos queda Q a la K más 2 menos 1 sobre Q menos 1. Sí. Este que está subrayado. Y cuando yo saco como un denominador, si pongo Q menos 1 abajo, ¿no? A ver, recordemos algunas cosas. Si yo saco factor común denominador B, esto me queda A, porque ya está dividido, más B por C. Cuando uno saca común denominador, cuando le mete la fracción abajo, le mete el B abajo, le tiene que meterlo arriba, porque si no, no queda igual. Es por eso. Bueno, hemos terminado. La clase que viene vamos a hacer más ejercicios. Y ya vamos a empezar con un poquito de conteo. Y vamos a ver algo que se llama inducción completa, que nos permite hacer un poquito más de inducción, en otros casos un poquito más general. Chao chicos, nos vemos.